Había sido derrotado a manos del poderoso Shen, parecía ser invencible, después de todo no había rival para él. Goku con su increíble poder también lo intentó y fracasó de manera lamentable. Sin embargo también Vegeta entró a la acción, con su forma Shura parecía tener oportunidad, pero al final fueron palabras vacías. Shen acabó con todo aquel que intentara enfrentarlo, ni Goku, Vegeta y ni siquiera el Ángel de la Muerte pudo vencer ese monstruo. Los dioses hermanos del Arcángel de la Muerte les parecía surrealista todo. Se supone que Tyr era el hijo más fuerte de Zeus, era su esperanza y al final también fue derrotado. Ahora la única esperanza que tenían era en su sobrino, el Saiyajin semiángel prodigio, Kakaroto. Sin embargo, Goku y Vegeta tampoco habían tirado la toalla, estos estaban dispuestos a pelear hasta el final, por lo cual Goku le propuso a Vegeta pelear en equipo. Al principio el Saiyajin orgulloso no quiso aceptar, pero su esposa Leviathan fue muy persuasiva y tuvo que aceptar pelear en equipo con Goku a regañadientes. Esto es malo, no hay salvación para el Olimpo, Tyr ha caído, Shen ya no tiene rivales, diría Sazel quien trataba de guardar la calma. Apenas puedo sentir su ki, pero porque Shen no acabó con su vida. Pero ahora que Tyr ha caído, el Olimpo está en peligro, me duele admitirlo, pero yo siendo el dios de la fuerza no soy nada ante Shen, diría Hércules. Es degradante no poder hacer nada, cuando me derrotó ese canalla no hizo uso de todo su poder, no se lo voy a perdonar, ¿desde cuando los dioses progenitores tienen esta clase de poder? Deberían ser inferiores a nosotros, eran los pensamientos de un frustrado Baldur. Veo que ustedes aún siguen sin entenderlo, Shen sobrevivió en ese infierno y es el único ser que fue capaz de hacerlo, sobrevivir y salir del vacío, nadie lo ha conseguido nunca en la historia de la vida y la muerte, es esa la razón del poder de ese monstruo, no para de mejorar en cada batalla, y debió haberse vuelto incluso invencible, estando en el vacío durante mucho tiempo, diría Loki. Eso significa que no tenemos ninguna oportunidad, que realmente el Olimpo está condenado a la destrucción, diría Sazel. ¿Qué intentas decir, Loki? Has dejado en claro que Shen parece invencible e imposible de derrotar, diría Hércules. Sin embargo, ustedes se han olvidado de alguien en particular, incluso con el potencial de volverse más fuerte que Shen y el propio Tyr, un ser que tiene el ADN de las razas más poderosas, diría Loki acompañado de una leve sonrisa. Kakaroto, diría Hércules rápidamente. Bingo, diría Loki aún con esa sonrisa confiada. Kakaroto realmente es más fuerte que Shen y Tyr. Sé que es fuerte pero no me imagino estar al nivel de Shen, diría Sazel. No seas ingenuo, es claro que en este momento sea el más fuerte de todos nosotros, incluyendo más fuerte que el propio Ángel de la Muerte, solo piénselo un momento. Kakaroto cuenta con el ADN de un demonio antiguo del clan Hellsing, el ADN de un dios, la sangre de padre, el ADN de un ángel, la sangre pura de la madre esfera, y por último pero no menos importante, el ADN de un Saiyajin puro, su potencial no tiene límites, en otras palabras nosotros también contamos con un monstruo aún peor que el propio Shen, diría Loki mientras tenía una sonrisa arrogante. Sonrisa arrogante. Esto debe ser una broma, veo que ambos se niegan a aceptar su destino, no sean idiotas, acepten a Shen, dios de la tierra, dios de los cielos, dios del todo, como su rey, ¿acaso toda la vida quieren estar bajo las órdenes de un dios? Diría Shen mientras tenía una expresión seria. No estoy bajo las órdenes de nadie mucho menos recibiré las órdenes de un insecto como tú, jamás me pondré de rodillas ante ti, insecto, más vale que te lo grabes en esa cabeza hueca, diría Vegeta quien había comenzado a incrementar su ki. Estoy de acuerdo con Vegeta, no dejaremos de pelear, lo haremos hasta el final, diría Goku y en ese momento una aura dorada había envuelto su cuerpo y su ki había comenzado a crecer rápidamente. Se resisten ante lo inevitable, estaba siendo levemente amable con mis descendientes, pero no me dejan otra opción que ser más rudo y darles una dolorosa lección, porque mi paciencia empieza a agotarse, diría Shen. Alto, soy un inmortal, que no se te olvide, diría Tyr quien se había recuperado de todas sus heridas, moretones y cortes. Lo que de inmediato provocaría que los demás dioses susurren entre ellos, después de todo olvidaron que Tyr es un ser inmortal, incapaz de sentir dolor e incapaz de morir.
No obstante, Shen se mantenía sereno, este solamente miraba fijamente a Tyr sin decir ni una sola palabra. Pueden descansar ustedes dos, aún puedo continuar, diría Tyr. Señor Tyr, diría Goku asombrado al ver que el ángel de la muerte aún tenía fuerzas para seguir peleando. Así que esta es la ventaja de ser un inmortal, tiene energía ilimitada, se diría Vegeta en sus pensamientos. En un momento estaré con ustedes dos, parece que deje algo pendiente, diría Shen mientras tenía una expresión seria. Tyr había dado algunos pasos hasta ponerse frente a Shen, se notaba en su apariencia, el ángel de la muerte había perdido la razón. Qué sujeto más persistente y en verdad es inmortal, está totalmente ileso después de recibir una paliza, diría Leviatán mientras tenía una expresión seria. Miren eso, nuestro hermanito aún tiene la fuerza para defender al Olimpo, admito que es admirable, diría Loki. En verdad lo es, eran los pensamientos de Azazel. Aún tengo más por demostrar, acabaré contigo, diría Tyr con ese brutal instinto asesino y una poderosa sed de sangre. Eres una criatura interesante, tu poder también creció un poco, para mi futuro reinado podrías causarme problemas, lo mejor será poner el ejemplo en este momento y acabar con el hijo más poderoso de Zeus, y también acabar con la vida de un ángel, me pregunto si eso atraería la atención de la madre esfera, diría Shen con un tono. Tyr se fue al ataque, a gran velocidad se posicionó a centímetros de Shen, donde no dudaría en intentar conectarle un derechazo en el mentón con la intención de sacudirle el cerebro. Pero Shen se había dejado de juegos, estaba en modo serio, no deseaba perder más el tiempo con un oponente al que ya había vencido, fue así como bloqueó sin problema alguno el ataque del ángel. A pesar que Tyr había perdido la razón, este sabía que no tenía ningún plan para poder vencer a Shen, se le habían acabado las opciones. Antes de la creación viene la destrucción, así como en el cielo y en la tierra, ninguna criatura puede vencerme, diría Shen y este había extendido su mano, formando una ráfaga de ki con energía destructora que sin duda llamaría la atención de los espectadores. Se trata del Hakai, diría Hércules mientras tenía una expresión seria. La energía de la destrucción, una técnica capaz de eliminar cualquier ser inmortal, pero con el señor Tyr no funciona, pero hay algo raro en esa energía, diría Goku. Tyr no diría nada, este miraba fijamente aquella ráfaga de ki con energía de la destrucción, pero podía sentir que había algo diferente en ella. ¿Creen que soy ingenuo? Sé que la inmortalidad de este ángel es diferente a los demás seres inmortales, pero en el vacío pude mejorar la técnica del Hakai, es la primera vez que la pondré a prueba, ¿no suena interesante? Diría Shen mientras tenía una sonrisa despiadada. ¿Qué intenta hacer ese insecto? Diría Vegeta. No lo sé, pero supongo que nada bueno, parece muy confiado, diría Goku. Sé que también eres inmune a la técnica de borrar, pero veamos mi técnica mejorada, diría Shen y entonces sin dudarlo haría uso de su habilidad especial, para exterminar de una vez al ser inmortal, Tyr. Y entonces el ángel de la muerte sería rodeado por una gigantesca ráfaga de ki, sentía como sus energías lo abandonaban, incluso como su piel era desprendida poco a poco, este no podía sentir dolor, pero tenía un pensamiento en claro, al fin había aparecido alguien capaz de ponerle fin a su inmortalidad, su maldición. Entonces se daría una explosión que arrasaría con todo a su paso, los escombros serían desintegrados en cuestión de segundos, el nuevo Hakai mejorado había borrado de la existencia todo a su paso, hasta generar una cortina de humo, todos los presentes habían dejado de sentir la presencia del ángel de la muerte. Así es como termina el destino de una leyenda, acabar con el hijo más fuerte de Zeus, seguramente esto habrá captado su atención y no solamente la de él, diría Shen. El humo había comenzado a dispersarse, los presentes finalmente verían lo desgarrador, el ángel de la muerte se encontraba en el suelo, el Hakai mejorado no lo había borrado de la existencia pero sí una parte de su cuerpo, aparte, nadie podía sentir su ki o espíritu, solamente se podía significar una cosa. Se acabó, esto es un ejemplo para todos, si no se arrodillan ante su futuro rey, todos acabarán como su salvador, diría Shen mientras tenía una sonrisa despiadada. Esto es imposible, me niego a creerlo, él no puede estar muerto, es el ángel más poderoso, y además, es mi hermano pequeño, soy yo quien debió pelear en su lugar como su hermano mayor, eran los pensamientos de Hércules quien apenas era capaz de controlar toda la furia y frustración que sentía.
Azazel se había quedado en silencio, tenía una expresión seria, además no tenía idea de cómo reaccionar ante lo sucedido. Después de todo es un ángel y sus emociones son diferentes a las del resto. Esto es malo, Shen acaba de acabar con la vida de un ángel, nunca antes había sucedido tal evento, esto debería llamar la atención de padre, diría Baldur con un tono grave en su voz. ¿Qué opinas de todo esto, Loki? Eras el más cercano a padre, diría Hércules. Ahora las cosas han cambiado, sin embargo, Tyr no puede morir, padre jamás lo permitiría, sin embargo ahora Tyr está allá tirado completamente sin vida, pero quiero creer que padre lo traerá de vuelta, tal como lo hizo con Poseidón, diría Loki mientras tenía una expresión seria. Vegeta, más vale que estés preparado, el señor Tyr acaba de morir a manos de Shen, he dejado de sentir su ki y espíritu, debemos pelear con todas nuestras fuerzas, diría Goku y el ki de este no paraba de crecer. No tienes por qué decírmelo, ese insecto pagará por todo lo que ha hecho, lo haré trizas, fueron las palabras de Vegeta y su poder no dejaba de crecer, a tal grado que había puesto a temblar todo el Olimpo. Así que ese insecto en verdad acabó con un ángel. Zeus, qué patético eres, dejas morir a tus hijos y no haces nada al respecto, en verdad eres patético, se diría Leviatán en sus pensamientos. Así que a pesar que acaban de presenciar la muerte del hijo más fuerte de Zeus aún tienen deseos de pelear, el espíritu de lucha de ambos está intacto, veo que poner el ejemplo no ha funcionado, entonces esta vez me dejaré de juegos, los he tolerado más que suficiente y mi paciencia se ha agotado, acabaré con la vida de ambos en este momento, tal vez así provoque que Kakaroto deje de esconderse y nos honre con su presencia, diría Shen con un tono sarcástico y una sonrisa arrogante. El Olimpo no paraba de temblar de manera violenta, ambos Saiyajines habían puesto a temblar todo con sus increíbles poderes, Vegeta estaba desatado y poco a poco todo el campo de batalla empezaba a sentirse su sed de batalla y sangre, pero Goku no se quedaba atrás, este no paraba de incrementar su poder a niveles extraordinarios, tenía planeado usar una vez más ese poder oculto. ¿Qué está pasando? Todo está temblando, diría Azazel. Parece que esos dos no piensan rendirse, si tuviera ese poder, tampoco lo haría, diría Hércules. Me pregunto dónde estás Kakaroto, aquí las cosas empiezan a ponerse realmente feas, con la muerte de Tyr me pregunto qué hará padre, se diría Loki en sus pensamientos. Qué coraje tengo, primero esa sabandija acaba con la vida de Tyr y ahora no tengo el poder necesario para hacerle frente, en cambio esos dos Saiyajines superan mis poderes, se supone que provengo del linaje más poderoso, debería ser invencible, eran los pensamientos de Baldur. Le entregué a Vegeta todas mis energías, cuento contigo amado mío, acaba con ese insecto, diría Leviatán mientras tenía una mirada determinada. De acuerdo, esta será la última vez, mi paciencia llegó a su límite, acabaré con ambos, porque veo que no aprendieron nada, diría Shen. Un destello había iluminado todo el campo de batalla, los escombros saldrían volando, en un solo punto se podía sentir una gran fuente de ki, y es que Goku y Vegeta habían liberado sus máximos poderes. Los espectadores una vez más presenciarían la formosura, ese cabello blanco y esos ojos que reflejan la sed de batalla y sangre, el Saiyajin semidemonio ya estaba listo para la batalla final. Por otro lado teníamos a Goku, también una vez más con esa apariencia diferente, el máximo poder oculto que heredó del gran dios dragón Salama, también estaba listo para la batalla final. ¿Qué clase de broma es esta? Veo que no se dan cuenta de las cosas fundamentales, puedo sentir el ki de ambos, pero no tienen la misma intensidad de la primera vez, tú Vegeta, abre los ojos, no puedo sentir el abrumador poder de tu transformación, parece que no te recuperas del todo, eso va para ti también Goku, ambos están desgastados, será fácil aniquilar a ambos, diría Shen acompañado de una sonrisa despiadada. No importa lo que diga Vegeta, debemos pelear en equipo, podemos ganar, diría Goku. Sin embargo, sin esperar ni un solo segundo más, Vegeta entró en modo batalla, al instante se fue hacia Shen, con un poderoso de rechazo con el poder Shura. Olvide por completo que es casi imposible razonar con Vegeta cuando está desatado, su velocidad es impresionante, en mi estado actual, es más veloz que yo, se diría Goku en sus pensamientos. Vegeta con odio en sus expresiones y sed de sangre en sus ojos, sin titubear había intentado conectar un poderoso de rechazo en la mandíbula de su contrincante. El monstruo Shen de inmediato demostró que Vegeta y no importa cuántos más, ya no eran rivales para él, demostrándolo con hechos, había detenido el puño de Vegeta con una sola mano.
Vegeta al ver tal acción no lo dudaría, y al instante volvería a atacarlo, esta vez con un izquierdazo a una velocidad sorprendente. Shen volvería a demostrar con hechos que se habían acabado los rivales, volviendo a detener fácilmente el izquierdazo de Vegeta con una sola mano y sin dificultad alguna. Vegeta estaba sorprendido, entendió que las palabras de Shen eran verdad y tenían peso, había perdido la mitad de su poder en su formosura, sin embargo no se quedaría de brazos cruzados, por lo cual rápidamente le conectaría a Shen un poderoso puñetazo directo en todo el abdomen. Pero no había resultado ser efectivo, Shen se encontraba con una sonrisa arrogante, demostrándole a Vegeta que sus golpes ya no tenían efecto, por lo cual Shen al instante le devolvería el golpe con el doble de fuerza. Vegeta de inmediato había escupido sangre al momento de recibir un brutal puñetazo en el estómago, no podía creer que su cuerpo había perdido resistencia. ¿Ahora ves la diferencia? Hace tiempo dejaste de ser un juguete interesante, tendrás que respetar a tus ancestros, fueron las palabras de Shen y una vez más, le conectaría otro puñetazo en el mentón. Vegeta volvería a escupir sangre, ese golpe le hizo ver la realidad, además su técnica de recibir daño y volverse más fuerte no estaba surgiendo efecto, por lo cual este salió disparado hacia una montaña, destruyendo todo a su paso, hasta quedar entre los escombros y generar una cortina de humo. Vegeta, rayos, pero no puedo intervenir, no tengo energías, ese insecto se ha vuelto aún más fuerte, pero ¿cómo? Eran los pensamientos de Leviatán. Tengo que poner el ejemplo con ustedes dos, una vez que acabe contigo, los demás verán que las cosas van en serio, diría Shen, y este había extendido su mano para preparar una ráfaga de ki con el objetivo de pulverizar al Saiyajin orgulloso. No obstante, Goku había entrado en acción, a gran velocidad se había ido al ataque, donde no dudaría en conectarle una patada a un desprevenido Shen. Shen no vio venir ese golpe, a consecuencia este sintió un letal golpe en la mandíbula, era la patada de Goku, por lo consiguiente este salió disparado hacia una columna de rocas, destruyendo todo hasta generar una cortina de polvo. No puede ser, venció a Vegeta en cuestión de segundos. Vegeta, ¿estás bien? Alzaría la voz Goku. Sin embargo Vegeta aún permanecía entre los escombros, y es que Shen lo había golpeado en dos puntos vitales, además no tenía la resistencia necesaria para soportar el peso de los golpes de Shen. Vamos, amado mío, levántate, no dejes que ese insecto vuelva a salirse con la suya, se diría Leviatán en sus pensamientos. Debemos ayudar. Claramente están en desventaja y ese monstruo se ha vuelto aún más fuerte, además debemos vengar a Tyr, diría Sazel mientras tenía una mirada determinada. Te guste o no, pero en este momento solo seríamos un estorbo para Goku y Vegeta, aunque me cueste admitirlo, no estamos a su nivel, diría Hércules. Kakaroto no tardará en llegar, no se molesten en intentar pelear con Shen, diría Loki mientras tenía una leve sonrisa. Deja de decir tonterías, Loki, no creo que Kakaroto aparezca, el Olimpo es nuestro hogar, nosotros debemos defenderlo, diría Baldur con un tono grave en su voz. Donde se encontraba Shen había mucho polvo, pero también se podía ver la clara silueta de Shen, demostrando que los golpes de Goku no tuvieron efecto en él. Parece que solo quedo yo, Shen se ha vuelto aún más fuerte, no para de mejorar, se diría Goku en sus pensamientos. Para sorpresa de todos, Shen salió disparado a gran velocidad directamente hacia Goku, fue tan veloz que en un abrir y cerrar de ojos este ya se encontraba a centímetros de Goku. Pero Goku no dudaría en lanzar un poderoso gancho, pero Shen lo había evadido sin problema alguno demostrando su superioridad, por lo cual Goku volvería a intentarlo, lanzando un derechazo a gran velocidad y técnica. Te diré lo mismo que le dije a Vegeta, ustedes ya no son rivales para mí, diría Shen quien había esquivado sin problema alguno el puño de Goku y no dudaría en devolvérselo con aún más fuerza en el hígado. Goku al momento de recibir ese tremendo impacto había perdido la transformación y escupido una considerable cantidad de sangre, además de que sentía que todo a su alrededor daba vueltas. Se acabó para ti también, diría Shen y este estaba listo para hasta que Vegeta había aparecido a gran velocidad con el poder de la doctrina egoísta prohibida, con una patada con todas sus fuerzas en toda la cara de Shen. Shen volvió a recibir una poderosa patada en la cara, le costaba creer que Vegeta después de esos dos golpes aún pudiera pelear.
No obstante, de manera inesperada Vegeta fue sujetado de la cabeza. Shen estaba haciendo una presión brutal al extremo que se escucharía un crujido, provocando que el Saiyajin orgulloso pierda su transformación. Shen tenía la intención de romperle todo el cráneo hasta destrozar su cerebro, para acabar con Vegeta de una vez. Pero justo en ese instante Shen recibió un duro puñetazo en la cara, provocando que este incluso escupa sangre y que este suelte a Vegeta y salga disparado hacia una montaña de rocas, destruyéndola en el proceso y generando una cortina de polvo. Y es que todos los espectadores estaban presenciando la aparición de Kakaroto. Había llegado en el momento justo, con el poder de la doctrina egoísta prohibida. Sin embargo, este no venía solo, venía acompañado de la diosa guerrera.